Ahí vimos la jugada en un partido que jugábamos contra Ferretti, ¿vale? Como vimos, nosotros éramos un equipo deseoso de la pelota que quería construir a través de ella, crecíamos a través de la asociación. Yo, como entrenador, cuerpo técnico, despertamos en los jugadores esa necesidad. Yo recuerdo que en ese partido, minuto 22, no estábamos jugando tan bien, no nos estábamos encontrando, y los mismos jugadores sabían que ellos se iban a crecer a través de la asociación y de buscarse, ¿no? Y de bajar la pelota al piso. Seirulo en su libro ADN Barça dice que tener siempre el balón para dejar sin intracomunicación al equipo contrario. Él habla de un causa-efecto que no me gusta, porque el fútbol no es causa-efecto, pero dice que eso genera en gran medida que haya gol en las segundas partes, ¿vale? Porque con el paso del tiempo está haciendo que el rival no pueda comunicarse con los elementos del juego, porque la pelota la tienes tú, ¿vale? Y la comunicación solo es posible considerando todos los elementos, porque el dominio del tiempo y el espacio es a través de la pelota, porque el encuentro con el otro es a través del balón. Entonces, al final uno tiene la pelota para ganar en comunicación. Por eso el pase es comunicativo, ¿no? Nosotros en esta jugada en Ocotal, nosotros en el apertura no éramos un equipo que se construía a través de la tenencia ni a través de la asociación, porque teníamos jugadores educados y con características para otra cosa, ¿vale? Pero en el clausura pudimos fichar jugadores más acordes y sí proponíamos más, aún con muchas limitaciones, ¿vale? Con limitaciones porque en esa jugada vimos que, bueno, inicia el arquero como un jugador más, juega con el jugador de primera línea, e intentamos que el jugador de primera línea siempre tenga apoyo, que no se vea muy solo, es decir, que haya distancias cortas para facilitar la progresión, pero no teníamos enganches, no teníamos 10, no tenemos jugadores que se giren rápidamente y encuentren un panorama de cara, ¿no? Ese tipo de jugador no lo teníamos, éramos un equipo que nos faltaba 10 y al final el 10 es la base de esta idea, ¿no? Entonces, pero sí, en base a nuestras posibilidades o a nuestra manera, generábamos un juego que intentaba ir a favor de la lógica interna del juego, ¿no? De pretender construir con la pelota, de pretender jugar en cancha contraria el mayor tiempo posible, ¿no? De viajar juntos, de ser un equipo compacto, entre comillas, ¿no? Otra cosa que nos pasaba y que se ve en la jugada es que nosotros, al no tener un 10 que girara, contábamos con dos jugadores en el centro del campo más bien posicionales que hacían que ellos estuvieran siempre a la misma altura. Y eso no generaba una posesión fluida. Incluso el que tenía pelota no tenía muchas opciones por delante de pase para que la posesión fuera tan fluida. Y lo que hacíamos era forzar a través no del entrenamiento, porque no creo en eso, sino a través de informar al jugador, decirle, oye, mira, como estáis los dos a la misma altura, vamos a intentar que cuando uno recibe, otro esté por delante, ¿no? Entonces es como forzar a que Leo ni Mena estuvieran por delante, ¿no? Como enganche o hicieran de enganches cuando realmente sus características naturales no eran esas, ¿no? Ellos son dos mediocentros posicionales que no tienen esa capacidad de giro, ¿no? Entonces, en esa jugada se ve cómo también damos amplitud por fuera, ¿vale? Aunque la amplitud, como vimos en la clase anterior, depende de los jugadores en cuestión. Muchas veces la amplitud se da con el espacio fijando en línea de cal y otras veces no tanto, ¿no? Depende del rival y depende de ti mismo también, o de lo que quieras proponer. Puede salir bien, puede salir mal. También hay que verlo. Y la jugada es bonita, la jugada nos construye y la verdad que es un gol que nos hace conseguir el empate en una cancha difícil contra un rival también muy difícil y también de mayor presupuesto y con jugadores de mucho nivel, ¿no? Vamos a ver otra jugada en el mismo partido, minuto 68, creo que era el 3-3, vamos a verla y luego la comentamos. Valenzuela, casi se repite lo del primer tiempo, gol de Locotal e inmediatamente 2 minutos después del Ferretti, Sergio Celedón, casi se da la respuesta a lo inmediato por parte del Walter Ferretti, pero qué bien que le cae este gol al partido, porque le va a dar emoción, porque todavía está ahí el equipo de Locotal, todavía pelea, va a tener la chance, es uno, es solamente un gol la ventaja que tiene ahora el Walter Ferretti, por lo cual tendrá el equipo de Bogotá la chance de ir al ataque, la chance de querer proponer algo y poder conseguir el gol del... Vale. La jugada es un penal que no pitan, ¿vale? Y no termina en gol, ¿sí? Pero es una jugada donde también construimos desde atrás y vivimos de la asociación, ¿de acuerdo? Nosotros, como hemos visto
hay iniciativa de ir hacia adelante, hay iniciativa de jugar y progresar. En esta jugada sí se ven jugadores por delante de poseedor de balón, que es algo importante. El poseedor de balón siempre tiene que tener opciones por delante. Por eso Xabi Alonso fue central en el Bayern de Múnich de Pep Guardiola, ¿no? Siendo mediocentro es central. Hay una de las grandes ideas es los buenos atrás de la idea Barça. No sé si era Rechaz el que decía que los centrales del Barça son los mediocentros de otro equipo. En el scouting del Fútbol Club Barcelona yo me fijo en los mediocentros de otro equipo para ficharlo en el Barça como centrales, ¿no? Para esa salida de pelota. Incluso los buenos tienen que estar atrás para que la salida de balón sea limpia, ¿no? Entonces, nosotros ahí jugábamos desde atrás, intentábamos que hubiera opciones por delante, en esa jugada se ve claro, y ahí pretendimos la pirámide invertida, la pirámide de Cambridge en cancha contraria, que como dijimos en la otra clase, es la disposición lógica para con los objetivos del juego, porque hace que someta y hunda al rival, ¿de acuerdo? Tú estás protegiendo desde el centro, estás desprotegiendo por fuera, porque por fuera te da tiempo a llegar, ¿vale? Además, por dentro construyes mejor, porque por dentro llega a derecha, llega a izquierda y llega al medio. En cambio, si construyes por un lado, estás más limitado. Entonces, las construcciones es conveniente que sean desde el centro. Por eso es importante que la pelota pase por el medio también, ¿vale? Construyes por dentro para llegar por fuera. Entonces, esa jugada es muy interesante, es muy buena. No construimos a través de la pelota, pero hay un cambio de orientación donde el central envía al otro costado, ¿no? Que realmente es un pase peligroso, porque todo balón largo es un pase con riesgo de pérdida, ¿sí? No es un pase claro, es un pase también que sobrepasa, cuando es más conveniente jugar la pelota rápido, pero a ras de piso con el otro. Es decir, es más conveniente tocar a uno y otro rápidamente que ese balón largo que es arriesgado, ¿no? La jugada acaba con dos balones largos, aunque termine de manera efectiva, es un pase que en cuanto a probabilidades no es tan efectivo, ¿no? Entonces, y tampoco puedes tener peso en todas las decisiones de todos los jugadores y en todos los momentos. Es decir, ahí, bueno, había pretensión de jugar en corto, había pretensión de asociarse, de mantenerse en distancias cortas, de proteger el centro, de construir desde el centro, de hacer la pirámide invertida, de también llegar con mucha gente al área, etcétera, pero hay decisiones que son del jugador y ahí incluso sale bien, ¿no? Porque es una jugada que termina en gol, ¿no? Aunque probabilísticamente ese tipo de balones largos no salgan bien, ¿no? Entonces, vamos a verla de nuevo. A los dominios del Valenzuela. Valenzuela, casi se repite lo del primer tiempo, gol de Locotal e inmediatamente 2 minutos después del Ferretti, Sergio Celedón, casi se da la respuesta a lo inmediato por parte del Walter Ferretti, pero qué bien que le cae este gol al partido, porque le va a dar emoción, porque todavía está ahí el equipo de Locotal, todavía pelea, va a tener la chance, es uno. Solamente un gol la ventaja que tiene ahora el Walter Ferretti, por lo cual tendrá el equipo de Ocotal la chance de ir al ataque, la chance de querer proponer algo y poder conseguir el gol del... Vale. Sobre esto, vemos que nosotros damos amplitud por fuera en línea de cal, y es la manera, en disposición de pelota, de abrir a la defensa. Es verdad que hay casos y excepciones, como el Flamengo de 2019, donde todos la querían al pie y la amplitud no la daban por fuera, pero también lo lógico y lo natural es esto, ¿no? Y lo veremos en siguiente secuencia con el Club Bolívar de Flavio Robato. Aquí pudimos comprobar dos cosas, ¿vale? Una cosa es el lateral cómo se mete por dentro, ¿vale? Con libertad, siendo lateral no tiene por qué quedarse en la posición, él se mete por dentro sabiendo que son los centrales que le protegen la espalda y además se la protegen bien porque se la protegen desde el centro, ¿de acuerdo? Y que él va a ser influyente por el medio. Y luego, otra cosa interesante que hemos hablado antes, que a diferencia de la primera jugada, es que Leo, que es el mediocentro, en esta ocasión se ve por delante del otro mediocentro, ¿no? En ese forzar lo natural en él. Lo natural en él es tener el juego de frente y estar a la par del otro. Pero nosotros, por las necesidades que habíamos, le forzábamos a que tuviera un pasito por delante para que hubiera un circuito mejor de progresión, ¿no? Sabiendo que no es lo que encaja o complementa y que lo único que lo soluciona es cambiar jugador. Es decir, y pongo el ejemplo más claro, es decir, la diferencia, el equipo con Pedri es uno y el equipo sin Pedri es otro.
y eso no hay sustituto posible que lo cambie, ¿no? Todo es jugadores, todo es jugadores, todo es jugadores, todo es jugadores, ¿vale? Después, vamos a ver otra de las jugadas características de ese Provincial Ranco de 2021. Fue contra Lota Schwager, creo que fue el mismo partido, no estoy seguro. Fue el primer minuto, para que veamos, fue el primer minuto de partido. Y vamos a entender que los conceptos tácticos son productos emergentes del sistema de valores. Es decir, de la sociedad en la que estamos inmersos, esa sociedad tiene una manera de vivir, una manera de convivir, tiene unos valores, y de esos valores surgen conceptos tácticos que son productos emergentes de ese sistema. Es decir, más que conceptos tácticos, son valores. Para mí son los valores de... eso es lo que va, lo que va a llevar a lo táctico. Vamos a ver la jugada y la comentamos. Vale, en esta jugada podemos sacar muchas ideas, ¿no? La primera es que hemos pasado del jugador especialista al jugador universal, es decir, no hablamos de defensores, centrocampistas, delanteros, sino que hablamos de jugadores. Los defensores son los primeros atacantes, ¿vale? Hay una idea de viajar juntos, de viajar con pelota, ¿vale? Como hemos comentado antes, la idea puede ser mover de lado a lado, aunque no necesariamente. Al final se trata de encontrar el espacio, y el espacio se puede encontrar en un metro cuadrado, ¿vale? Luego se ven jugadores en apoyo y ruptura, pero en base a características naturales. Al final nosotros tenemos, casi la mayoría eran jugadores de balón al pie, menos Gambetta y Benavides, ¿no? Entonces al final es la utilización de esos recursos que tiene. Yo puedo entrenar todos los días con Alex Robles o con Vicente Alarcón el juego al espacio, que ellos no tienen eso en sí, no tienen eso, ¿no? Era un equipo que priorizaba el pase corto y también el pase filtrado, lo que hemos dicho de la importancia de jugar por dentro, porque de esa manera va a encontrar por fuera. Nosotros decíamos en ese equipo que la profundidad la encontrábamos en pie de enganche. Cuando conectábamos con el 10 era cuando realmente éramos profundos, porque es cuando sucedían las cosas distintas. Entonces nuestra profundidad no era por extremo en el 1 contra 1 o al espacio, no, nuestra profundidad era balón al 10. Como hemos comentado y hemos repetido, hay que intentar que el poseedor de balón tenga muchas opciones por delante de sí. Para mí eso es importante para que haya un circuito de posesión y progresión apto. Y como vemos, siempre había intención de cargar área, de considerar amplitud, y un concepto que quizás es interesante para debatirlo luego en Zoom es el concepto de jugador tapón. En función de dónde esté la pelota, siempre debe haber un jugador tapón, ¿vale? Que sirva como apoyo para esa posesión y que sirva para y que espacialmente esté preparado para recuperarla. Es como jugador tapón. El jugador, en función de dónde esté la pelota, tiene que haber un jugador tapón. No es tanto así, lo veremos en las siguientes imágenes, porque lo que te hace ese jugador tapón puede ser la calidad del pase, ¿vale? Puede ser la calidad del pase, no necesariamente desde la posición, sino cómo trates la pelota, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Vale? Aquí lo vemos. El equilibrio está en la calidad del pase. Nosotros vemos, para mí, el equipo que actualmente juega con más ADN Barça en Sudamérica, que es Club Bolívar de Bolivia, de Flavio Robato, que compite en Primera División de Bolívar y Copa Libertadores, y lo hace maravillosamente bien. Es un equipo increíble, extraordinario, con un cuerpo técnico impresionante, ¿vale? Conozco a Gabriel González, analista, y a Flavio Robato desde hace muchos años, y la verdad que es un entrenador que no es que sea ADN Barça de boquilla, sino que es un ADN Barça de verdad práctico, de verdad que lo lleva a la cancha.
¿vale? Y basta con ver a su equipo. Es un equipo que se construye desde la posesión y se equilibra a través del pase. Hay una idea interesantísima de Juan Manuel de Lillo que dice que no es lo mismo jugar a estar ordenado que ordenarse jugando. Es una frase que resume la mirada compleja del juego. Es decir, no juego a estar ordenado, juego a estar ordenado en un espacio, en un determinado espacio. Yo me ordeno jugando, me ordeno a través de todos los elementos, me ordeno a través de lo integral. Entonces ahí vemos una fotografía, no es un vídeo, donde descubrimos qué posición, qué ordenamiento tiene Bolívar. Y Bolívar son los celestes, ¿de acuerdo? Ahí vemos que alrededor de pelota hay 4 o 5 jugadores, se ven muchos espacios asimétricos, porque el fútbol es asimétrico, ¿vale? Porque influyen tantos factores que no es medido con reglas, nunca es medido con reglas. Y Bolívar encuentra el equilibrio, el, la integración de todos los elementos, en la calidad del pase, ¿de acuerdo? En la asociación y no en la posición, ¿vale? Ahí vemos que hay un analista al uso o tradicional saca 1000 errores de ahí, ¿no? Porque dice el 5 no está ubicado acá, el otro jugador está muy lejos del penúltimo hombre de ellos, pero la dinámica es distinta, la dinámica funciona, o sea, no se puede hacer un análisis a través de una fotografía, ¿no? Es un equipo que yo invito a ver, porque es un equipo maravilloso, es un equipo espectacular, ¿vale? Una idea que se la escuché a Juan Malillo es que no es lo mismo estar presionado que sentirse presionado. El mismo Lillo dice que no hay entrenadores buenos o malos, sino valientes o cobardes, ¿vale? Atreverse o no. El juego se construye desde el coraje de proponer. Si el miedo entra en la cancha, la toma de decisiones se nubla y el talento se encoge. Y nuestra tarea como entrenadores es liberar al jugador del temor al error. Es importantísimo eso para que pueda expresarse con libertad. Solo sin miedo se puede jugar de verdad. No es lo mismo estar presionado que sentirse presionado, porque realmente estar presionado lo vamos a estar siempre. Nosotros podemos sacar jugada del Brighton, del Manchester City, del Marsella, del PSG, y siempre vamos a encontrar inferioridad numérica, siempre. Al final lo que determina la resolución de las situaciones es la complejidad misma, ¿vale? Entonces, no se mide con reglas, siempre vamos a estar presionados, pero otra cosa es sentirse presionado y otra cosa es tener valentía para llevarlo a cabo. Los miedos del entrenador son los grandes imposibilitadores del juego rentable. En la cancha y anota un gol importantísimo. Aquí es el Franco con la tremenda confianza ahora, dejando más espacio Rengo, esto fue la tarjeta. Son 5 segundos de vídeo, pero que reflejan muchas cosas. Nosotros estábamos en una esquina de la cancha, de nuestra cancha, y no teníamos miedo a jugar, y creo que esto era partido de semifinales creo que era semifinales de ascenso, es decir, un partido clave, ganábamos 3-1 en ese momento. Era un partido de clasificación, vamos a ver la jugada de nuevo. En la cancha y anota un gol importantísimo. Aquí es el Franco con la tremenda confianza ahora, dejando más espacio Rengo. Veíamos que alrededor de la pelota nos concentrábamos 5 o 6 jugadores, y todo el equipo estaba girando en torno a la pelota. No nos importaba el lugar de la cancha porque consideramos que todo es importante, todo está interconectado y que todo pertenece a lo mismo, ¿vale? No por ser esa zona de la cancha voy a cambiar mi manera de jugar, lo que hemos dicho antes de este es nuestro plan A, no tenemos un plan B, no especulamos, sino que esta es nuestra manera de ser dentro del juego, y me parece una jugada que es muy clara, ¿no? Y la vamos a ver en el siguiente vídeo y vamos a ver otra donde también vemos que no es lo mismo estar presionado que sentirse presionado. En la cancha y anota un gol importantísimo. Aquí es el Franco con la tremenda confianza ahora, dejando más espacio Rengo, esto fue la... Vale. Esta jugada vamos a verla y la vamos a comentar, ¿vale? Y vamos a hablar de otro concepto también. Una locura.
O sea, ese equipo es una auténtica locura, es un disparate y no tiene ningún sentido lo que nosotros jugábamos aquella temporada, ¿no? Hay algo que me gusta mucho y es que viendo vídeos de ese equipo, muchas veces se pierde la noción de la direccionalidad, o sea, no se sabe si va a un lado o a otro, y esa es la esencia del juego, el engaño. Es decir, ahí en esa secuencia no sabíamos si atacábamos hacia un lado o hacia otro, y eso es lo que genera impredecibilidad e imprevisibilidad, y eso es lo que genera incertidumbre en el rival, es lo que le desconecta al rival. No sabíamos hacia dónde ir, éramos un equipo que iba hacia todas las direcciones, un equipo omnidireccional, un equipo que parecía que íbamos hacia nuestro arco y luego en el momento más oportuno íbamos hacia el otro, ¿no? Y lo hacíamos a diferentes ritmos también, al ritmo que nosotros queríamos a través de la pelota, ¿vale? No teníamos miedo de jugar, ¿de acuerdo? Quiero hilar con, ahí estábamos presionados y seguíamos jugando y teníamos gusto por jugar y gusto por pasarnos la pelota, ¿no? Y quiero hilar con la idea de que jugar bien no depende del césped, aunque hay casos y casos, ¿vale? Yo recuerdo un partido en Segunda División de Bolivia con San Lorenzo, donde la cancha de verdad estaba impracticable, de verdad, no apto a nivel profesional, ¿no? Y ahí sigue entrando en juego la ciencia de la complejidad y la autoorganización y la estrategia adaptativa o de supervivencia. Nosotros como seres humanos en un ecosistema seguimos adaptándonos al entorno de manera natural y eso sigue siendo ciencia de la complejidad y sigue siendo sin un ente superior como un entrenador, sino que de manera natural surge y nos adaptamos a eso, ¿no? Y nosotros en Bolivia era impracticable y como no encontrábamos ventaja porque no se podía atraer rivales a través del pase corto en nuestra cancha para aprovechar los espacios, lo que hacíamos era faltar a lo integral, ¿vale? Pero cumplir con el objetivo del juego, que es estar en cancha contraria el mayor tiempo posible, ¿no? Y renunciamos a ese pase en corto, esa construcción en corto, para jugar arriba y encontrarnos en cancha contraria, ¿no? Entonces era como que faltamos a lo integral adaptándonos a las circunstancias, ¿vale? Jugando en largo para acercarnos al gol, no traicionando la idea, ¿vale? Sino acudiendo a la lógica natural, porque en ese momento, en esa circunstancia, en ese contexto, la lógica natural era esa, ¿no? Y era estar cerca del arco contrario, ¿no? Que realmente es como el objetivo final de las cosas. Entonces es adaptarse y tomar decisiones en función de lo que exige el momento, ¿vale? Ahí en amarillo está como el pulpo que cambia de forma para sobrevivir, el equipo ajusta su juego al entorno manteniendo su esencia. Jugar bien no depende del césped, sino de adaptarse sin perder la identidad. También es verdad que yo he estado dirigiendo en tercera división de Chile, quizás esa sea una de las peores canchas que me he encontrado a nivel profesional. He estado en segunda de Venezuela, donde generalmente hay buenas canchas, segunda de Bolivia, segunda categoría de Ecuador, donde hay malas canchas, pero también el tipo de jugador es distinto. El tipo de jugador lo veo más adaptable, lo veo más capaz de jugar bien al fútbol en ese terreno. Entonces, nunca a nivel profesional hemos tenido un problema tan grave como para renunciar de manera completa a la idea y mandar balones largos sin sentido, ¿no? Nunca. Al final, incluso hasta en las peores condiciones, lo ideal es jugar la pelota y comunicarse a través del balón y llegar todos juntos, ¿no? Y mantenerse en cancha contraria. Ayer estuve viendo la semifinal de Liga de Ascenso de Nicaragua entre Real Madrid, mi ex equipo, y Mazachapa. La cancha estaba impracticable en Somoto y Mazachapa jugó extraordinariamente bien al fútbol, en función a las posibilidades que tenía, ¿no? Pero la intención, se veía la pretensión, se veía como la inercia, porque al final Pedri es Pedri en cualquier zona, Xavi es Xavi en cualquier zona, Iniesta es Iniesta en cualquier zona, ¿no? Y por mucho que nosotros le forcemos o hagamos que teatralice cierto contexto, él siempre la cabra siempre tira al monte y en el juego pasa lo mismo. Entonces, y si yo voy a ese terreno de juego, yo siempre voy a intentar jugármela con los jugadores que saben jugar. Siempre lo voy a hacer con Pedri. Siempre voy a preferir a Pedri antes que otro, y por muy mal que esté la cancha, ¿no? Porque hasta en esa lo rentable es rentable en cualquier lugar, ¿no? Y lo vemos con Maradona, ¿no? Vale, seguimos. ¿Vale? Lo que hemos dicho antes de que me maravilla
de aquel rango que jugaba en todas las direcciones. Yo me parece que es una idea muy importante, la idea Barça. Tenemos que pretender eso, no tener miedo al pase atrás. El pase atrás es el pase más profundo, ¿vale? El pase atrás te hace crecer, te hace ser profundo, el jugar con el arquero también, el moverlo de lado a lado. Y vamos a ver en dos vídeos del Club Bolívar de Flavio Robato que tiene que ver con esto, ¿no? El juego tiene que circular en todas las direcciones. ¿Vale? Bolívar juega muy bien al fútbol, es un equipo que pretende ser amplio y corto, ¿vale? Es un equipo que juega mucho con su arquero, ¿de acuerdo? Y nosotros vemos en esa jugada que inicia en la salida de balón y no hay una superioridad numérica. Ahí vimos un 4 contra 4 y la superioridad se encontraba en banda. Es decir, al final no hay que encontrar siempre la superioridad numérica porque tras inicia la jugada, la geografía se pierde por el camino. Y lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva. Entonces, ahí vimos un 4 contra 4, la superioridad estaba por fuera, y es que en cualquier zona de la cancha, donde parece que hay una superioridad, hay una inferioridad en otro sitio. Hay que ver si eso compensa, ¿no? Vamos a ver otra jugada de Bolívar de Flavio Robato. Vale, como vimos, es un equipo que va, que viene, que vuelve, que va hacia un lado, que va hacia otro, que te engaña, que te hipnotiza, que te marea, ¿vale? Hasta que consigue lo que quiere, ¿no? Nosotros ahí vimos una cosa interesante y es que una vez que van progresando y avanzando, se preparan para la pérdida saliendo rápido, saliendo juntitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo juego con mi delantero, con el hombre más alejado, y le acompaño, pues si él pierde, yo estar cerquita para volver a recuperarla, ¿no? Entonces es un equipo que sí juega amplio, ¿vale? Pero intenta jugar corto. Quizá en esa jugada, quizá hubiera sido más conveniente, no voy a poner un pero, porque no conozco a los jugadores en cuestión, ni profundamente, ni estoy con ellos en el día a día, pero sí los defensas centrales, la línea de tres podría haber estado en distancias más cortas, protegiéndose más y construyendo desde más cerquita, más que en amplitud, que quizás corre algún riesgo en caso de pérdida, ¿no? Aunque también hay que ver porque en el Manchester City muchas veces pasaba eso, que no se encontraban en distancias cortas, pero porque hay una seguridad absoluta de que ese jugador no va a perder la posesión, la pelota. Es decir, como estoy tan seguro de que ese jugador no va a perder la pelota, no voy a estar cerca de él. Y eso también tiene que ver con conocerse y con conocer. Y también dependiendo de qué jugador, quizá otro jugador con más probabilidades de perderla necesita una distancia más corta. Entonces, todo tiene que ver con conocer a tu equipo y conocer las características naturales de tus jugadores. Y cada jugador, por eso el fútbol no es esto, no son estas diapositivas, sino es un grupo en cuestión, conocerlo y trabajarlo en función a lo que son, ¿vale? Y eso siempre es distinto. Entonces yo puedo entender que una distancia u otra va a depender del jugador en cuestión dentro del sistema de relaciones que proponga, ¿vale? Y ir viendo
lo que va hilando o va casando y en qué momento, porque también todos los momentos son distintos y todos los rivales son distintos y todos los partidos son distintos. Nunca, para mí, nunca nadie se acerca a la realidad. Lo que nosotros hacemos es aproximarnos lo máximo posible a la verdad de las cosas, ¿no? Pero al final siempre son aproximaciones. Siempre son aproximaciones. Luego, concepto importantísimo, clave, fundamental, es la salida del balón desde atrás, que todo el mundo sabe que se hace la idea de atraer para progresar y asegurar la disposición de la pelota, darle valor. Yo creo que todo el mundo entiende esto, ¿sí? Y vamos a ver una secuencia de Club Bolívar también, de Flavio Robato, en salida de balón. ¿Sale? Bueno, ahí vimos la jugada y nuevamente ocurre que ellos no encuentran la superioridad numérica en salida de balón. La superioridad la hacen arriba. La superioridad no la hacen en primera línea, no la hacen en la construcción. Vemos que están arqueros, dos centrales y un lateral, son 3, 4 jugadores con casi 4 de ellos, no 3, 4 de ellos. La superioridad la encuentran en zonas más avanzadas, porque ellos también tienen la calidad para solventar esa situación de igualdad. ¿Vale? Entonces, el iniciar o el pretender situaciones de superioridad en determinadas zonas depende de qué jugadores las llevan a cabo y dónde tú quieres encontrar la superioridad, si adelante o atrás. Entonces, hay que conocer a tu equipo para eso, ¿sí? Y aún así, la superioridad muchas veces se encuentra, como dijimos en la clase anterior, es superioridad cualitativa. Todas las demás solamente existen después, cuando se analiza, después de visto. Después de visto, todo el mundo es listo, ¿no? Y luego otro concepto clave en este vídeo es la salida rápida, es decir, una vez que ya he conseguido el espacio y estoy punzando, pues al final esto es contragolpear con balón, ¿vale? Salgo rápido y, en distancias cortas y salgo como en unidad y siendo un bloque. Porque si yo salgo la pelota jugando y mi central no acompaña, si la pierdo voy a tener un problema. ¿Vale? Aquí vemos un vídeo de Javier Contardo, que está en el grupo también, el otro día participó, fue mi arquero en Provincial Ranco, un jugador arquero espectacular, y hablamos de la salida de balón como inicio del contragolpe, ¿vale? La salida de balón desde atrás es una estrategia para atraer la presión del rival, se trata de arrastrar a los rivales para luego progresar con más espacio y opciones de pase. La salida de balón desde atrás no solo busca la posesión, sino que puede entenderse como el inicio de un contragolpe. Roberto de Cervi es experto en esto. Al final, sus salidas de balón son como jugadas de estrategia prácticamente, como si fuera un córner, como si fuera una falta lateral o un tiro libre. Lo que hace es estudiarlo, mecanizarlo para contragolpear y ser punzante arriba. Aquí vemos una jugada también interesante de que no se trata de que la posesión sea larga, se trata de generar y aprovechar los espacios. Y eso puede suceder en 3 toques, en 3 pases. Vamos a ver una jugada donde nosotros en 3 toques nos montamos en arco contrario. Vale, en la primera jugada vemos cómo inicia el arquero y en 3 toques nos montamos en el arco contrario, ¿vale? Pep Guardiola dice que Johan Cruyff les decía que lo primero es mirar lejos, ¿vale? Lo primero que nos pedía Johan, que mirásemos lejos, que mirásemos a Romario, pero si veo que jugar con Romario va a ser peligroso o puede generar una pérdida, juego en corto. Pero lo primero es mirar largo. Si puedo jugar en largo, juego en largo, porque es la opción segura, pero tiene que ver con la seguridad de ese pase.
o tiene que ver con la fiabilidad o de cómo llega allí, ¿no? Entonces, al final no es tocar por tocar, no es un juego preciosista, no es porque quede bonito, sino es pura utilidad del juego, ¿no? Entonces, la jugada puede ser en pocos toques, y en esta segunda jugada vimos cómo este equipo jamás se sentía presionado. El central busca al delantero, cuando comúnmente es que el delantero se preocupe por el central se preocupe por el delantero, aquí era al revés. Salíamos jugando desde atrás como si estuviéramos en el patio de nuestras casas, ¿vale? Y luego también cargábamos área con mucho entusiasmo, ¿vale? Al final esto se traduce en ser valiente, en llevar la iniciativa, ¿no? Al final, como hemos dicho, no son tantos conceptos tácticos, sino de valores. Es cuestión de valores, ¿vale? Ahora, hay algo interesante de lo que hablar y es sobre fijar estructuras en salida de balón, ¿vale? Las estructuras fijas en la salida de balón pueden ser necesarias como punto de partida, referencias iniciales para organizarse y encontrar la primera ventaja, pero después todo se sale de madre. Una vez que se logra esa primera superioridad, el juego se desordena naturalmente y empieza a fluir por caminos imprevisibles, ¿vale? Lo posicional da paso a lo relacional y lo numérico se disuelve en la interpretación del momento. Por eso, antes se hablaba mucho de la salida a la volpiana, pero la salida a la volpiana dejó de tener cabida en el vocabulario Guardiola, porque no se trata de eso. Al final es una teatralización, como hemos dicho, de los triángulos de asociación, por ejemplo, o del tercer hombre. Es decir, al final es algo que es otra cosa, que no es el concepto. Más bien es sin septo. Septo significa pared, sin una pared, sin paredes que limiten lo infinito del juego. Entonces, no es un concepto que encierra. La salida a la volpiana es una teatralización. Estoy teatralizando lo que de verdad soy. La verdad está en la relación, ¿vale? Está en otras cosas, o está en la idea general de juego aquí para atraer e ir allá, y una vez será de una manera, a veces será de otra, y no tiene por qué ser con la salida a la volpiana fijada de tal manera. Yo recuerdo que sobre todo esto lo hice en el Atlético de la Cruz, segunda división de Venezuela, fue fijar estructura en la salida de balón, y tiene sus ventajas y sus contras también, porque nosotros nos disponíamos de tal manera que, bueno, en un principio parecía que beneficiaba, surgía el juego como nosotros queríamos que surgiera, a veces salía bien, a veces salía mal, pero otras veces también nos limitaba. Yo recuerdo en cancha de Anzoátegui, donde nosotros propusimos esas disposiciones, y a la hora de la verdad nos sentimos presionados. No estábamos presionados, sino nos sentíamos presionados, y como que el momento solicitó hacer otras cosas. Entonces, está bien, de Servi lo hace mucho, fijar estructura de salida de balón, que sea casi como algo automático, pero una vez que la pelota empieza a rodar, todo lo que sucede es impensado, porque si fuera pensado, ganaríamos siempre de esta manera, ¿no? Siempre ganaríamos de esta manera, porque sabríamos lo que iba a pasar. Después también ocurre que la interacción, esto me lo dijo Oscar Cano, la interacción natural más mala es mejor que la interacción artificial más buena. Y muchas veces proponemos algo, se da y sacamos pecho diciendo que se dio, pero no sabemos cómo hubiera sido si lo proponemos desde la idea que dijo Sampaoli, que lo dijimos en la anterior clase, que a mí me parece muy buena, y es que decir las cosas claras, que no clarísimas, hacerlo como si fueran bosquejos, y que el jugador hablarle de la cultura de la salida, pero no prefijarle la salida, sino que ellos mismos encuentren las soluciones. Y esas soluciones las van a encontrar ellos. En esa idea de o bien jugar largo, o bien encontrar o encontrar el hombre libre más cerca o más lejos. Para mí hay que abogar, como decía Dante Panzeri, por la dinámica de lo impensado, ¿no? Incluso también es lo más honesto. Y también en las batallas de gallo, de rapero, se premia mucho la improvisación. ¿Por qué en el fútbol no? Si el fútbol es pura improvisación, de hecho es lo que le da vida al fútbol. Nosotros pretendemos como entrenadores que se vean los conceptos trabajados cuando hay mucho trabajo en la improvisación. Hay mucho trabajo en improvisar y en hacerlo bien, ¿no? Y en sintonizar las cosas, en que las cosas tengan armonía, ¿vale? Entonces, sobre fijar estructura de salida de balón, vamos a debatir en el Zoom, me parece un tema interesantísimo, porque como hemos visto con Bolívar, y son los reyes del ADN Barça en Sudamérica, no hay una superioridad numérica en el inicio, la superioridad la tienen en otro sitio.
y otras veces la tendrán en el inicio, porque también depende de las sensaciones del jugador. Todo es tan complejo que automatizarlo o fijarlo me da miedo. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo, podemos trabajarlo, sí. Pero ¿sabes qué? Para mí la clave está en que hay una teatralización y que lo verdaderamente importante está en otras cosas. Al final está en el nivel de jugadores. Incluso Hansi Flick puede proponer ciertas cosas, Xavi puede proponer ciertas otras cosas, Koeman puede proponer ciertas otras cosas, que todo lo va a determinar la red de relaciones que haga y el nivel de los jugadores y de la plantilla que tenga. Porque haciendo una cosa u otra, Pedri va a ser Pedri y Lamine va a ser Lamine. Y eso llevado a todos los jugadores del mundo, ¿no? Pero a cada uno a su nivel. ¿Vale? Esto es una idea muy interesante, ¿vale? Que se la escuchamos a Guardiola, vamos a ver el vídeo. Aquí hay dos ideas muy interesantes. La primera es que todo el mundo sabe que Guardiola es un entrenador muy detallista, muy obsesivo, aunque obsesión venga de fijar y el fútbol no tenga fijar ideas y el fútbol no es eso, el fútbol no son fijaciones de ideas, pero está bien ser detallista y que el jugador sienta ese detalle. Se lo escuché a Camilo Esperanza, que es un entrenador espectacular, y él dice que el trabajo específico no es por el trabajo específico en sí mismo, sino por las horas que le dedica al jugador. Entonces es un valor intangible dentro de tu grupo, porque tú, el jugador, percibe que estás trabajando para él. Entonces eso está generando como algo socioafectivo, está generando como algo más allá de lo puramente táctico. Entonces, el ser detalloso, el ser obsesivo, el Guardiola dice que defendiendo un córner esté en posición de puntilla, o que dependiendo si es zurdo o diestro esté orientado de una manera u otra. Son cosas que, detallitos, que no, para mí, no hacen que Puyol defienda mejor ni que Puyol defienda peor, pero sí que hacen crecer en confianza, hacen, como dice Camilo Esperanza, un activo intangible, ¿vale? Un activo intangible de que tú estás trabajando para el jugador. Y eso también me parece importante e interesante. Y luego la otra idea es que cuando el balón va por el aire, no es de nadie. Entonces es momento de ganar metro y de salir todos juntos, ¿vale? Pero cuando el balón va cayendo, puede caer en pies del rival. Y en ese momento hay que parar para que no te pillen expuesto, ¿no? Entonces, para mí es una idea clave la de cuando el balón no es de nadie, salgo, aprovecho, gano metros, porque la idea es instalarme en cancha contraria, y cuando el balón va cayendo ya tengo que tener un poco de cautela, aunque es algo debatible que vamos a hablarlo en el Zoom, porque también es una pregunta ¿es así o no? Entonces Guardiola propone una idea clave, que es cuando el balón sube, es momento de salir rápido y juntos para ganar metros, pero cuando el balón baja hay que quedarse quieto. Eso también ocurre también en situaciones específicas como tras un córner, ¿vale? Rápidamente salir, no solamente en el juego, no solamente en esa presión, sino también en situaciones específicas. Entonces, y esto nos lleva a que podemos solamente ir a presionar cuando el rival está de espalda o cuando se muestra inseguro o tras un mal control, ¿no? Es el momento como de ir todo a presionar. Pero cuando el rival tiene el balón de cara, tiene el control y tiene el campo de frente, ahí es prudente o arriesgado el ir o el esperar. O sea, todo tiene que ver con la realidad que nosotros enfrentemos, en función de mis jugadores y en función de los jugadores que enfrento. Para mí es arriesgado darle a un jugador al rival tiempo y espacio, porque le estás dejando pensar, le estás dando el poder de comunicación, ¿vale? Y tú no te estás comunicando, porque estás esperando en un espacio a expensas de lo que quiera él, ¿no? Sí es verdad que si él tiene todo de frente y tú vas, quizás te está regalando mucho, pero cuando tú vas acompañado de todo, no te está regalando tanto, porque a él le estás quitando posibilidades y le estás quitando miras, ¿no?
aunque sí es verdad que te pueden hacer daño a la espalda, pero también muchas veces el miedo a me van a hacer daño a la espalda es lo que de verdad te hace daño. ¿Entendéis? Entonces no voy porque me van a pillar la espalda y al final te la van a pillar igual. Entonces, y aquí vamos a sacar otro debate importante, todo esto para debatir. Y es por qué el Manchester City no presiona alto e intenso en todos los partidos. Es una pregunta que yo me he hecho, porque no lo hace en todos los partidos. Muchas veces espera en 3/4, no lo hace hacia arriba, cuando la idea integral es obtener rápidamente la pelota. Y yo creo, o yo pensé, que quizás Pep Guardiola lo que hace es, igual que en esta idea que mira por la salud del jugador, donde no hay un choque, donde todo es pulcro, él también en su gestionar la manera de jugar piensa a futuro. O sea, tiene en cuenta el desgaste físico y mental cuando él siempre ha mostrado una gran preocupación por el calendario de su equipo, por el calendario del equipo, de que juega muchos partidos de manera continuada. Entonces yo creo que el Manchester City no presione alto e intenso en algunos partidos tiene que ver con la carga de trabajo y la frescura de los futbolistas y priorizar la dosificación del esfuerzo, ¿vale? Entonces, la idea del equipo es disponer de la pelota el menor tiempo posible y recuperarla rápidamente. Pero la intensidad de esa presión no siempre es sostenible y va jugando cada 3 días. Entonces, esta adaptación táctica no significa invitar al rival a someterte, sino manejar la energía de manera más eficiente para evitar el agotamiento en partidos de larga duración. Si no se presiona alto, el equipo puede optar por una defensa más compacta y un control más pausado. Pero mi duda es que muchas veces por no ir y por darle la iniciativa al rival, acabas corriendo más. ¿Vale? Pero claro, hay que ver el contexto del partido, porque puede que ahí la adaptación de los equipos haga que todo sea más pausado. Si no se presiona alto, el equipo puede optar por una defensa más compacta y un control más pausado del juego. Este enfoque requiere mantener la posición y no conceder espacio al rival para evitar que el control se haga dueño del partido. Claro, al final estoy intentando eso para no desgastarme y lo que estoy haciendo es correr más porque me están sometiendo. No presionar al rival tan alto no implica correr menos, pero sí implica que el equipo se organiza de manera diferente. Es decir, tanto el rival como yo nos estamos organizando de manera diferente, porque también nos estamos condicionando mutuamente. Al final depende del partido en cuestión, pero incluso uno ve un Manchester City-Liverpool o ve partidos importantes donde el Manchester City se ha jugado grandes cosas y hay muchas presiones descoordinadas. Pero es que la presión descoordinada es parte del juego preciosista, es parte del juego rentable. O sea, una presión descoordinada no significa algo malo, porque como siempre hemos dicho, todo depende del continuum del juego. Entonces, a mí me llama la atención eso, que también tiene que ver con las características de los jugadores. Hay jugadores que de manera natural te llevan a esa presión intensa durante los 90 minutos y hay otros que no pueden o no se encuentran. Hay que ver quién marca la presión, porque quizás Grealish no es lo mismo que Bernardo Silva u otros jugadores. Y es más conveniente esperar en zonas de la cancha, aunque no sea lo verdaderamente íntegro. Esto está relacionado directamente con lo que decíamos antes de faltar a lo integral, ser completo, adaptarnos, sistemas de supervivencia, sistemas de adaptación, sin ser puramente íntegros, pero intentando ser correspondientes con el momento en concreto. Es interesante, y luego lo vamos a debatir. Luego vamos a ver un vídeo muy bueno de Atlético Sumar Motors, ¿vale? Que lo dirige un miembro presente en el curso de Copa Perú, y es una secuencia que cuando la vi me encantó porque habla del continuum del juego y tiene todo, ¿no? Porque tiene una secuencia de pases larga, tiene una presión tras pérdida, tiene conceptos muy interesantes. Vamos a verlo. La Copa Perú se sigue escribiendo la historia aquí, en el Estadio Mariscal Castilla, gana 4-0 por ahora y solo por ahora Atlético Sumar Motors a la Escuela de Fútbol Valores Huanca. Y juega con la pelota el cuadro de Sumar Motors, lo tiene Jerry Surco con el esférico hacia adelante para Percy Medrano, le falta el gol a Medrano, Medrano falta Surco nuevamente, saca el centro, Surco, rechaza a la gente de Valores Huanca, el balón queda viva, recupera Jerry Surco, la tiene Yasha López hacia atrás para Piero Polinario, la tiene Polinario, ahora Walder Calderón con el esférico, tiene por la banda derecha para que reciba, a Polinario nuevamente, la tiene Piero Polinario, el balón que se va a perder
Vale, la secuencia es muy interesante, la secuencia empieza en cancha propia, hay una secuencia de pase prolongada, después hay una presión tras pérdida que se ve muy clarita, ¿no? Donde todo el mundo va por balón, hay un volumen ofensivo muy grande en cancha contraria, todo el mundo viaja juntos, y sobre esto Juan Malillo sostiene que la presión tras pérdida no depende de la voluntad o el esfuerzo individual, sino de la organización colectiva del equipo. Al final, el haber viajado juntos permite que la presión tras pérdida sea más eficaz. No se trata de correr más o tener más ganas, sino de cómo está estructurado el equipo, cómo se va estructurando, mejor dicho, ¿no? La capacidad de presionar eficazmente nace de la calidad del pase, de cómo voy juntándome y creciendo conjuntamente. Esa estructura condiciona la posibilidad de presionar al perder la posesión. Es decir, todo forma parte de una misma cosa. Y la presión tras pérdida en pirámide invertida, ¿vale? Lo que hemos recalcado siempre, lo llevamos haciendo desde la primera clase, esa pirámide invertida que parece la disposición lógica para dominar al rival, ¿no? Que es jugadores por fuera en amplitud, mucha gente por dentro, un delantero fijando a centrales también, cerquita de área, porque la idea es, evidentemente, hacer gol y hay que tener un hombre allá, y luego gente por el centro, porque hay que la portería está en el centro, se protege primero el centro, a los costados te da tiempo a llegar y desde el centro es más es mejor construir, ¿no? Esta estructura, que al final el sistema 3-4-3 tan relacionado con la idea Barça, nosotros en ese Provincial Ranco 2021 jugábamos también con 3-5-2, desde el sistema se invita a esa disposición. Entonces un poco como que el sistema invita a que pase esa ubicación o esa geografía de sometimiento y hundimiento al rival, ¿no? Entonces, la disposición en pirámide invertida favorece que la presión tras se realice de forma coordinada y eficaz gracias a cómo están ubicados los jugadores. Es una estructura que responde de manera lógica y coherente a los objetivos del juego, ya que logra mantener al rival replegado, disperso y fuera de orden, ¿vale? Lejos de nuestro arco, impidiéndole reagruparse o lanzar un contratoque tras recuperar el balón. Vamos a ver un vídeo de Flavio Robato. Ahí se vio muy claro cómo Bolívar rápidamente recuperó la disposición de la pelota, estando en pirámide invertida. Es decir, el rival está sometido y una vez que recupera está desorganizado para montar el contraataque. Algo importante en esta disposición es mantener controlado a los últimos hombres. Es decir, si, por ejemplo, el rival tuviera hombres por fuera en los extremos, habría que vigilarlo y se puede vigilar con hombre a hombre, ¿vale? Entonces es importante vigilar esos últimos hombres porque uno puede estar disponiendo de la pelota y que el último hombre de ellos esté libre, ¿no? Evidentemente si recuperan la pelota pueden encontrarlo fácilmente. Entonces, en esa disposición de la pelota, además de estar ubicado por el centro, también hay que tener una vigilancia hacia esos últimos hombres que generalmente en esa disposición no suelen ser muchos, ¿no? Entonces también lo veo muy interesante esa disposición y esa vigilancia a último hombre, ¿vale? Esa vigilancia que depende también del jugador en cuestión, porque hay defensas que le viene mejor estar cerquita, hay otras defensas que vigilan más a metro, hay que ver qué características tiene ese delantero, si compensa que vaya en carrera, si compensa que juegue de cara. Es tan complejo, es tan complejo el fútbol que no hay respuesta única, no hay respuesta única hacia las cosas, es decir, todo puede ser de mil maneras, todo puede ser de mil maneras, ¿vale? Y vamos a cerrar la clase con una frase de Óscar Cano que tiene que ver con el juego de posición, ¿no? ¿Qué es el juego de posición? Y Óscar Cano dice que para mí el juego de posición es Iniesta, a nosotros los técnicos nos corresponde la obligación de organizar toda la información referente a las condiciones específicas de interrelación que tienen nuestros futbolistas. Ofrecerles la posibilidad de que esa expresión colectiva de recursos se dé en las mejores condiciones. La diferencia entre Ronald Koeman, Xavi Hernández o Hansi Flick tiene que ver con quiénes juegan. Mientras que Koeman jugaba con o hacía debutar a Moriba, Gavi y daba muchos minutos a Mingueza y la pelota pasaba por Mingueza en la construcción del juego, con Xavi Hernández los jugadores que más minutos tuvieron de los que él hizo debutar fueron Lamine Yamal, ¿vale? Pedri no, porque Pedri se encontraba con muchas lesiones musculares,
fue Fermín López, ¿vale? También un jugador de buen pie y unidireccional. Y esa es la diferencia entre entrenadores, por quiénes apuestas, ¿no? O por quiénes, a quiénes les das cabida. Y el juego de posición tiene nombre y apellido, porque el equipo con Pedri a una cosa y sin Pedri a otra. Y relacionándolo, como dice Cano, a nosotros los técnicos nuestra obligación es organizar esa información referente a las condiciones de los jugadores, ¿vale? Y a las condiciones específicas de interrelación, de quiénes son, porque al final Lamine Yamal, que Rafinha sea el mejor jugador ahora que con Xavi, no tiene que ver con Hansi Flick, tiene que ver con Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, con el sistema de relación en el que está inmerso. Entonces Rafinha no lo hace mejor Flick, lo hace mejor Lamine, porque Lamine Yamal va a conseguir un balón de oro para él, como dice Javi Roldán, y un balón de plata y de bronce a sus compañeros, ¿no? Porque todo tiene que ver con lo colectivo, con lo global. Ofrecerles como técnicos la posibilidad de que esa expresión colectiva de recursos se dé en las mejores condiciones. Es decir, el juego de disposición se lleva a cabo en función a los nombres que tenemos. Todo depende de los jugadores, de las características naturales de los jugadores. Ahora bien, si nosotros tenemos la oportunidad y también el entendimiento, la sensibilidad de que todo florezca, es mucho mejor, ¿no? Porque al final la clave de Flick es que él propicia que todo surja y que el talento natural emerja como debe hacerlo, ¿no? Entonces, con esto terminamos la clase. Espero que haya sido interesante, pero mucho más interesante va a ser el feedback que vamos a tener ahora después en el Zoom. Muchas gracias por todo. Nos vemos ahora.